desde el principio, ¿cómo hiciste la clasificación del tipo de alumno? ¿Cómo sabes que un alumno es, uno de tus alumnos es pasivo o activo? Bueno, en primera instancia se tiene que hacer un diagnóstico. Puede ser por medio de algún examen valorativo de conocimientos previos, porque de acuerdo al postulado de la matriz de aprendizaje, las características las vamos a encontrar dependiendo de su conducta y de su saber, de sus conocimientos. Entonces, a través de eso, en primera instancia podemos ver qué conocimientos previos ya manejan, hasta qué grado pueden llegar en el manejo de sus conocimientos, y la conducta. Pues puedes llevar a un lugar, pues vamos a ver una presentación, hoy les voy a traer esto, y te vas a dar cuenta el que puede estar quieto, puede estar observando, el que no va a estar quieto, el que va a estar haciendo otra actividad. Y cuando empiezas a poner actividades, posteriormente empiezas a poner actividades para que las vayan realizando cada uno, habrá alumnos que puedan hacerlo, habrá otros que no, habrá otros que lo quieran hacer y habrá otros que no lo quieran hacer. Entonces, en la Canadá, ¿cómo ejemplificas eso que estás diciendo? Por ejemplo, en mis 4 grupos, en base tenía 3, pero al final el mismo grupo pidió que se le dieran clases porque veían a sus compañeros muy contentos. Entonces dijeron, nosotros también queremos que nos den clase de historia, como lo estuvimos viendo. De ahí, el primer grupo que conocí fue el segundo A. Entonces es un grupo que desde que llegué tuve muchos problemas con él. De hecho tuve hasta una situación de tener que ir con el director por un alumno que dijo algunas cosas, pero bueno, concretamente es un grupo que desde que le di el diagnóstico de tipo examen, no lo elaboraron, no ponían el nombre, eran desordenados, no podían estar, se les preguntaba algo y o contestaban otra cosa o de plano no contestaban nada, ni siquiera levantaban la mano, no eran participativos. Pues bueno, la conducta siempre fue mala. Y entonces paso al segundo grupo, donde al empezar a implementar actividades me doy cuenta que, maestro, ¿estoy bien? Maestro, ¿cómo me puede repetir esto? Es que, ¿cómo dijo que tenía que ser lo otro? Se daba un cuestionario, entonces lo respondo, claro que sí. Les costaba trabajo, dependiendo de lo que se les diera en el pizarrón, llevarlo a cabo en lo que era su esquema. Entonces, a la hora de participar, o no participaban o era de una manera desorganizada. Y ya para los otros 2 grupos, pues bueno, desde que entré al salón de clases, los alumnos estaban en su lugar. Por ejemplo, hablando específicamente del segundo D, ese grupo, desde que llegué, fue trabajar rápidamente, fácilmente, y las respuestas fueron inmediatas y positivas. O sea, sí, no fue que dijeran una respuesta no esperada, no algo así lógico, ¿no? O sea, con conocimientos previos, maestro, es que yo escuché alguna otra situación con lo que usted está comentando el día de hoy. Muy bien, vamos a compararlas. Entonces, eso, desde ahí me doy cuenta que es un grupo autónomo. Y del segundo E, bueno, inmediatamente la realización de trabajo, los retos, y qué vamos a hacer, y tenemos propuestas para esto, maestro, nos dejaron alguna actividad, nos dan permiso de hacerla, realizarla, nos puede apoyar. Entonces, desde ahí estás viendo la autonomía de ellos por hacer sus cosas y de buscar lo que es el conocimiento. Ok, así los encontraste. Ahora dime cómo los dejaste, grupo por grupo. Bueno, ya al final
los grupos que así como por ejemplo el A, que empezando por eso, actuaba muy bien, pues ya no querían que me fuera. Pero bueno, a lo mejor eso es otra situación. Pero por ejemplo, de 2 alumnos que ahí podríamos llamarlos autónomos, porque solamente eran 2, logré crear que la mitad del grupo, después de los trabajos, de los talleres, logré crear que por lo menos la mitad del grupo me pusiera atención. O sea, que se interesara más en lo que fuera la clase de historia, porque veían que ya no era la típica clase o sea, que les iba a aburrir. Llegaba siempre con algo nuevo, con una imagen y con una pregunta, y al azar. Entonces ya tenían esa expectativa de que qué nos va a preguntar hoy, y hacerlo más divertida la clase, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que ese grupo no sé si se pueda dar el caso de que de ser uno desordenado brinque a ser, por ejemplo, uno pasivo. Tal vez no, pero bueno, mi concepción así lo vivo. Pero sí tenemos elementos para determinar qué pasó de desordenado a pasivo, ¿no? Pues sí. ¿O no? Sí, porque al final dejé 2 trabajos. Ya había dejado uno en que me trajeran una narrativa, que la buscaran, que la entendieran, y nadie la había realizado. Conforme fueron avanzando las clases y se fue integrando un alumno, después otro, empecé a dejar un poquito de mayor dificultad a lo que son las actividades de estos alumnos. Entonces, al final de cuentas, todavía tenían una desorganización, pero ya hacían las cosas y ya era, por ejemplo, maestro, ya hice esto, pero no le entiendo esto, ¿me puede explicar? O sea, ya tenían ese interés, por lo menos, de querer seguir adelante con la actividad que estaban realizando. Entonces, ya tenía yo, por ejemplo, que hacer la actividad guiada, y al hacer la actividad guiada, sí ya empecé a tener respuesta de los alumnos. De 2 o 3 trabajos que al principio me entregaban, llegué a completar 7 u 8, ya por binas o individuales. Entonces ya mi lista ya se iba viendo con un poquito más de calificaciones positivas que con puntos rojos. Ok. Sobre ese mismo grupo segundo A, entonces tú lo encontraste muy mal, lo dejaste regular, lo cual implicó avance. Ahora veamos por qué lograste eso. El modelo tiene muchos elementos, los talleres que no fallan, que salvan hasta los muertos. O sea, todos los alumnos que han pasado, pues los talleres los sacan porque los alumnos hacen algo diferente. ¿Qué tanto los talleres que instrumentaste con ese segundo A lograron el interés por la historia y qué tanto lograron un conocimiento de la historia? Pues, por ejemplo, para el primer taller, solamente, se ve en la fotografía, solamente fueron 12 alumnos de 29, 28 alumnos que tenían ese grupo. Entonces, definitivamente cuando les doy las instrucciones, lo que teníamos que hacer y el procedimiento, a nadie le interesó. Bueno, a estos 2 chicos sí. Entonces, a partir de ahí, primero se ve como el interés por hacer el taller, nada más. Para seguir adelante, para que no me ponga el 5 al principio. Pero entonces, como se les lleva la sorpresa de que otro grupo los vea, ya rompe la rutina. Entonces, para el segundo taller, solamente 4 alumnos no se integraron al nuevo taller. De ahí todos los demás lo hicieron. Entonces, en el primer taller veo lo que es la revolución industrial y en el segundo lo que es la Primera Guerra Mundial. De igual manera, en la revolución industrial, ¿y esto para qué? ¿O esto qué es? Entonces, al hacer la investigación, o sea, pido que hagan la investigación para que hagan su actividad lúdica, solamente lo sacan por sacar.
cuando yo doy la clase, ¿quién hizo, por ejemplo, la máquina de vapor? Yo. ¿Qué nos puedes decir de lo que investigaste, no? Pues, la típica, ¿no? Se inventó en el año de 1900. A ver, ¿por qué no me dices mejor para qué sirve? No, pues los barcos, esto, la maquinaria, la locomotora. Entonces ahí el alumno fue poniendo como atención en lo que había investigado y para qué servía. Ya empezó como que a relacionar lo que fue el conocimiento. Para el segundo taller, ya los alumnos, cuando les dije que investigaran, ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Entonces muchos alumnos ya previamente, antes de que yo les preguntara, de que hiciéramos la clase para que se comprendiera lo que era el tema, ya sabían y ya habían estudiado. Entonces ya tenían como que esa atracción o esa vamos a decirlo, como esa cosquilla de estudiarlo y comprender el tema. Ok, a ver, estamos en el segundo A, un grupo muy complicado, no participan, ya están aburridos, están cansados, llegas tú, empiezas con los talleres y pasas de 12 a 20 y tantos, ¿no? En el segundo taller ya estudian el tema previamente, le ponen atención, elaboran sus cosas y demás. Entonces, el otro aspecto con este grupo es ¿para qué les sirvieron los esquemas con ese grupo? Bueno, los esquemas fue para ordenar lo que era... ¿Les sirvieron o no les sirvieron, para empezar? Sí, sí les sirvieron. Porque de ahí empieza a ser... Es que es muy claro el manejar, por ejemplo, los esquemas para comprender los temas. Porque si uno nada más se pone a exponer, es muy difícil la comprensión. Te voy a poner atención un minuto y todo lo demás, ya me aburriste. Entonces, con el esquema, sí les sirve porque, o bueno, sí les sirvió a ellos, porque me di cuenta que ya empezaban a organizar las ideas. Yo les iba dando la pauta, cómo se maneja, les doy las palabras clave y ellos al final tenían que ir haciendo ya sea la narrativa o el conjunto de todos los elementos para dar la respuesta. Al final, pues sí les sirvió, porque ya, vuelvo a comentar, de 2 a 3 alumnos que tenía se fueron incrementando a 6, 7 y ya varios, pues, empezaron a buscar la información por su cuenta. Entonces, sí. Pero si yo voy con ese grupo y reviso los cuadernos, ¿voy a encontrar esquemas o no? Sí, sí hay esquemas. En tu clase, las clases que das, ¿trabajas los esquemas o haces tu exposición convencional? No, sí realizo esquemas. ¿Y por qué es mejor o por qué es peor utilizar o no utilizar los esquemas o dar la exposición? Bueno, para ti, en concreto. Sí, en mi formación, porque hasta para mí es más fácil tener una organización concreta de lo que voy a presentar. Ahí, por ejemplo, si ya conozco mis aprendizajes esperados para el tema, entonces sé qué es lo que tengo que implementar, sé qué es lo que tengo que poner para que el alumno capte y genere ese aprendizaje. Entonces, para mí es mucho más fácil esa organización con esquemas, porque no es algo trillado y así monótono el estar hablando todo el tiempo. Entonces, por
organización, creo que es lo mejor que se puede hacer para el desarrollo de democracia. Bueno, les vamos